Bienvenidos a Sembrando Vida, un programa sobre la vida natural. Hoy seguimos con el proyecto de la finca ecológica de Sebastián Pavón. Hablamos de lechugas y damos un pequeño curso sobre cómo hacer compost y sembrar semillas en casa. Además sabremos por qué un beso es tan bueno para la salud y preparamos paso por paso una merienda saludable. La primavera es la época para plantar todo el cultivo para cosechar en el verano. Se prepara el terreno para sembrar los tomates, pimientos y sandías. Sebastián trabaja este año en 2 huertas, una de tamaño familiar con varios tipos de verduras y otra en monocultivo, tal y como se suele hacer en las fincas comerciales. Llevamos 2 años tratando la naranja en ecológico y ahora lo que queremos planificar es nuestro huerto. Para ello estoy haciendo cursos en internet, me estoy sirviendo de distintos cursos del IFAPA, del GDR, de distintas asociaciones y también del conocimiento extraordinario de mi padre y de distintos amigos, ¿no? Por ejemplo, en el caso en este momento, de Antonio Lozano, un gran especialista en lechugas. Empiezo como agricultor pues hace ya bastante tiempo. Pasa que lo que es dedicado a agricultura ecológica llevo alrededor de unos 5 años, más o menos, una cosa así. Años atrás la agricultura ecológica se veía como una cosa un poco como de circo y de pandereta, ¿no? Esto, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente se hace pues no utilizar químicos y no utilizar productos que son agresivos contra uno, porque esto es un día lechuga, un día patata, un día cebolla, un día zanahoria, y lo que no puede estar uno es con un aparato todo el día colgado, aparte de los riesgos que hay, y añadiéndole tú más riesgos a esto, poniéndole un líquido que esto es para la hierba, que esto es para el bicho, esto que no lo coma esto que no se come lo otro, que no crezca aquí tal cosa y demás. Y eso no puede ser. Son 365 días los que tiene el año y aquí siempre hay cosas que hacer y siempre hay cosas para curar. Y no puede ser. Llegas a plantearte que te estás envenenando. Y aparte, otra cosa muy fuerte que veo es el agricultor no es nada más plantar. Es que estamos dando de comer a mucha gente. Explícame cómo siembra toda la plantación, tanto en lo que es el abonado, lo que es el manejo con el tractor, las plantas, ¿cómo lo hace? Empezamos haciéndonos un planning en el semillero, ¿no? Que lo tenemos aquí cerca, y empezamos a ver pues qué variedades son las que queremos tener o cuál es la que nos demanda la gente, ¿no? Entonces vemos ese tipo de variedades, cada una tiene un ciclo de cultivo. Por ejemplo, no es lo mismo una malagueña que una hoja de roble a estas multihojas que son mucho más lentas. Cogemos, preparamos, le pegamos todo lo que es el abonado, azurcamos, que la planta esté aireada, la azurcamos y ahora empezamos ya con la plantación. Yo, por ejemplo, utilizo un marco de plantación muy junto. Hay gente que lo utiliza a lo mejor un marco de plantación un poco más, pues más abierto. Marco de plantación me refiero a que, por ejemplo, yo lo tengo puesto en el mismo gotero, pongo 2 lechuguitas que se podían abrir mucho más porque en invierno con la lluvia y la humedad no demanda tanta agua, y a 25 una de otra separada. Y entonces aquí lo que ya vamos haciendo es, pues ya son labores de, va creciendo la lechuga y lo que vamos haciendo son labores de aclareo y demás, y de la hierba, que la hierba es una competencia muy fuerte para la lechuga. La lechuga no quiere hierba.
puede tener unas cuantas, no pasa nada y demás. Aparte, cuando esta hoja ya, por ejemplo, la hoja de roble va desarrollando, pues si metemos, ya tiene que ser manual, no se puede hacer con un escardillo o una chapulinilla, porque es que son las hojas tan tiernas que se rompen y entonces le vamos haciendo más daño que beneficio a la lechuga. Entonces le hacemos un aclareo manual y ya está. Después, si en el ciclo se nos pone a lo mejor la hierba un poquito más grande, tampoco es, pero ya la competencia se la ha quitado. Lo que no puede tener es desde chica instalado mucha hierba. Los grandes agricultores suelen encargar al semillero que les siembre y críe las semillas en bandejas para después poner en plantas los miles de plantones en su campo. Como particular, también les puedes llevar tus semillas o comprar directamente la planta para poner en tu huerto. Pero por supuesto también puedes sembrar tus semillas en casa. Juan nos da un pequeño curso de cómo hacerlo. Nosotros nos dedicamos a hacer multiplicación de plantas, de semillas a nivel profesional para este tipo de clientes, que lógicamente lo tenemos que hacer con máquinas, y luego por otro lado pues hay pequeños agricultores o pequeños aficionados que también les gustaría multiplicar sus propias plantas, y hoy pues os voy a explicar, os voy a dar una idea de cómo lo podéis hacer en vuestra propia casa a nivel de aficionado, manual, que os permita pues sacar adelante esas semillas que tenéis de vuestros padres, de vuestros abuelos, que os gustaría de no perderlas. He cogido una bandeja de semillero, podría haber cogido también una maceta, así de un volumen así, y haberla llenado de tierra, pero yo en este caso, pues bueno, para simplificar un poco el proceso, he cogido una bandeja de semillero. Aquí podemos plantar varios tipos de semillas en la misma bandeja, y en principio pues os voy a enseñar cómo se debería de hacer para no cometer muchos errores, ¿no? Nosotros buscaríamos un sustrato que no sea demasiado fino, en un vivero que tengan este tipo de material, 80 litros, sacos de 80 litros por ejemplo. Entonces llenamos la bandeja, intentamos de no presionar mucho para no quitarle aireación a los alveolos, y lo que hacemos, una vez que ya hemos llenado, de una forma así ligerita, sin presionar mucho, ya digo, quitamos el sobrante de tierra y a continuación pues lo que tenemos que intentar es presionar un poquito sobre cada alveolo en función del tipo de semilla que vayamos a poner ahí. La profundidad, vamos a hacer el hoyito para poner la semilla, esto sería la profundidad de siembra. Tenemos que intentar poner una profundidad de 2 a 3 veces el diámetro de la semilla que vayamos a utilizar. Imaginemos que vamos a sembrar tomate, que es algo bastante común, en el que seguro que más de uno está pensando ahora. Pues haríamos un agujerito como de medio centímetro. Esto, si utilizamos 2 dedos, vamos a ir más rápido. Empezaríamos a poner la semilla en cada agujero, ¿no? Esto es la forma de hacerlo manual. Ponemos la semilla. Una vez que tenemos la semilla, ahora tenemos que cubrir la semilla con un material que le permita a esa semilla nacer. Nosotros tenemos un material que se llama vermiculita, que es un material que son granitos que no apelmazan, que dejan que la semilla respire, que dejan que la semilla luego no le ofrece resistencia cuando la semilla empuja, para que pueda nacer sin problema. O sea, se queda bastante suelto. Esto es un material ideal. Si vosotros no disponéis de este material, podemos hacer otra cosa. Podemos coger este material, humedecerlo, regamos primero la semilla y luego podemos poner este material regado por encima. Eso sería una buena idea para intentar de que cuando reguemos no asentemos
la parte con la que cubrimos excesivamente la semilla. Eso es importante. Una vez que ya hayamos hecho la siembra y tengamos, por ejemplo, yo en este caso ya he puesto el material la vermiculita, yo ahora regaría, y ahora lo interesante sería ponerlo en una zona de la casa donde tengamos una temperatura cálida, una temperatura que no sea menor de 20 grados y que tampoco sea superior a 30, o sea, entre 20 y 30 grados. Si queremos que no se nos reseque mucho la parte superficial de la bandeja, deberíamos tapar con un film de plástico o un saco o algo y así de esa forma mantendríamos un poco la humedad. Es importante también saber cuántos días va a tardar en nacer cada semilla. Si por ejemplo nos tarda en nacer, un tomate tarda 3 días, si hemos puesto tomate y en 3 días nos va a nacer, es importante antes de que nos nazca quitarle el plástico y ponerlo en un sitio que esté más luminoso para que esa semilla cuando nazca ya esté recibiendo la luz del sol y se adapte desde el primer momento al sol. Esos momentos primero de la planta son bastante delicados. Ahí los riegos tienen que ser muy cortos, muy poca cantidad de agua para intentar mantener humedad, pero sin apelmazar la tierra y permitir que esas semillas no tengan una resistencia de la parte que cubre la semilla, una resistencia demasiado fuerte para que encuentre ese camino y pueda nacer. Entonces, los primeros días los riegos deben de ser cortos y simplemente hay que intentar mantener un poquito de humedad ahí arriba, pero muy poca. Una vez que ya tengamos toda la bandeja nacida, entonces, por supuesto, la planta estaría a pleno sol. Es importante que el sol le dé directamente a la bandeja. A partir de ahí ya, la planta, según el tiempo, si estamos un poquito en primavera, como el mes de abril, mayo, que ya son meses que el sol va calentando, puede que las bandejas necesiten riego días alternos, días sí, días no. Incluso puede que tengamos que estar 2 días sin aplicar agua, o sea, cada 2 días sin agua y el tercero regar. Estaremos en ese intervalo. Una vez que la planta ya va cogiendo porte, ya va cogiendo altura, pues los riegos se irán acortando hasta el momento de que incluso haya que regar todos los días. Es importante, cuando aplicamos el agua, pues bueno, a partir de los 15 primeros días, a ese agua le añadamos un poco de abono, un poco de nutrientes. Normalmente, con medio gramo de abono por litro de agua debería bastar. Incluso yo diría que hay plantas más sensibles que crecen más lentamente, que con 1/4 de gramo por litro de agua debería de ser suficiente. Cuando yo veo 50% raíces, 50% tierra, turba, o sea, veo la oscuridad de la turba al 50% y el otro 50% son raíces que no se molestan, que están por ahí buscando, colonizando, pero que todavía no se están estorbando unas con otras. En el semillero trabajan con miles de semillas y plantas, tanto de forma convencional como de forma ecológica. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos formas de cultivar? Nosotros estamos haciendo plantas de semillero en ecológico y por supuesto lo que más plantas en cultivo convencional, ¿no? En la parte ecológica nosotros estamos notando que realmente las plantas pues no necesitan tantos cuidados como uno se piensa, ¿no? La planta tiene una resistencia natural, una forma de defenderse de los agentes patógenos, y eso lo tiene la planta cuando uno no la está forzando a crecer, cuando la planta va creciendo a su ritmo.
Entonces, la diferencia mayor que hay entre la parte ecológica y la parte convencional, pues bueno, está lógicamente en el uso de productos, que en una parte tenemos muy limitado el uso de productos químicos, que es la parte, lógicamente, la parte ecológica. Ahí utilizamos bastante pocos productos y los productos que utilizamos pues no tienen residuos, son productos minerales extraídos de cantera o elementos, por ejemplo cobre, azufre, que es un elemento químico pero que no es una combinación hecha en un laboratorio, me explico. O son extractos de plantas naturales, por ejemplo aceites de nin, extractos de canela, extractos de cítricos. Está creciente el uso de bacterias que ayudan a la planta a captar el nitrógeno atmosférico o a movilizar el fósforo de la tierra. Adelantos que estamos teniendo en la agricultura ecológica, que antes, hace que te digo, 10 años no se conocía, y ahora llevamos unos 5 años que estamos conociendo este tipo de innovaciones que nos están permitiendo pues prácticamente hacer una planta ecológica con la misma calidad visual que una planta convencional. O sea, el coste es mayor, pero la calidad del producto final es el mismo visualmente. Antes veías una planta ecológica y sabías que era ecológica porque era más fea. Ahora no, ahora la ecológica pues incluso está más bonita que la convencional. Una planta saca alimentos de la tierra, pero a la vez también se los devuelve. Restos de plantas y árboles se convierten en humus y compost. Podemos usar los restos orgánicos del jardín y de la cocina para hacer compost nosotros y usarlo en el jardín, en las macetas o en el huerto. Paco nos explica cómo hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo bueno de cómo se elabora. Aquí están los restos de cocina y allí los restos vegetales. Ambos se pueden mezclar, ¿eh? Para acelerar el proceso de fermentación podemos usar microorganismos activos, que veremos después cómo captarlo, cómo recolectarlo y reproducirlo y activarlo. Y por otro lado podremos también poner levadura de la de panadería con melaza o con azúcar. Esos son azúcares y levadura que activan los microorganismos en el compost y aceleran el proceso de fermentación y humificación. Los tiempos en los que puede conseguir un compost así familiar puede transcurrir de 3 a 4 meses para poder empezar a recolectar, siempre volteando, aireándolo y manteniendo una humedad y aplicando los microorganismos y demás. Entonces en cuestión de 3-4 meses puede tener, siempre levanta la parte de arriba, recolecta lo que está humificado ya de abajo y vuelve a poner esa debajo y vuelve a poner nuevo compost encima. Cuando hablamos de microorganismos autóctonos estamos hablando de microorganismos de montaña, que se le denomina. Entonces en cualquier finca si mantenemos un ecosistema y respetamos lo que es el mantillo, podemos tener un buen caladero de microorganismos, no hay que ir al monte. Esto es un níspero, y miren ustedes la capa de compost que tiene. Si levantamos el compost, la parte más cercana a la tierra, empezaremos a ver microorganismos eficientes, descomponedores de materia orgánica. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito. Estos son microorganismos eficientes. Convierte la materia orgánica en humus, en fertilidad del suelo. Aquí tenemos un montón y con esto es con lo que cogeremos de base para iniciar una madre y poder uno mismo cultivar sus propios microorganismos en casa, sin tener que ir cada vez al bosque o aquí al sol. Básicamente esto es lo que tenemos que respetar en la naturaleza. La planta tira hojas, tira frutos, tira ramas, la hierba se descompone y crea humus. Este árbol
prácticamente no necesita de insumo, de fertilización exterior. Ni tienes que comprar ni humo de lombriz, ni tienes que comprar nada porque lo tienes aquí. Esta es la vida del suelo. Estamos rodeados de bacterias. Los microorganismos en el suelo hacen que una planta tenga todos los nutrientes posibles, pero también los tenemos dentro de nuestro organismo. Karin Hasbis nos explica todos los detalles de estos bichitos. Las bacterias son organismos unicelulares que están presentes en la naturaleza. Dicen que son microorganismos porque son muy pequeñitas, tan pequeñitas que pueden caber 1 millón encima en la punta de un alfiler. Las bacterias están en cualquier parte de la Tierra, es decir, de la Tierra, de los seres humanos, encima de una mesa, en un guante y en cualquier parte de nuestro hogar. Las bacterias tienen una multiplicidad de funciones. Entre ellas por ejemplo, con nosotros, tienen funciones digestivas que nos ayudan pues, a hacer mejor la digestión, ya que nosotros en nuestro tubo digestivo tenemos prácticamente muchas más bacterias de las que son llamadas buenas que de las que son llamadas malas. Esas bacterias, en este caso las buenas, nos ayudan a que cuando tomamos un alimento, ese alimento se haga una conversión a través de ellas y de las enzimas que crean para aprovechar los nutrientes convirtiéndolos en vitaminas o a veces en aminoácidos. En las redes sociales ahora se ven noticias sobre la cantidad de bacterias que se intercambian con un beso romántico. Son 80 millones. ¿Será mejor dejar de besar a nuestra pareja? Los besos son maravillosos. Cuando se dice esa terminología de peligrosos porque se intercambian esa gran cantidad de bacterias, realmente es cierto que se intercambian esas bacterias, pero son más las bacterias que tenemos de beneficio que las bacterias que nos perjudican. En un beso hay más beneficio que perjuicios, ya que con el intercambio tanto en nuestra saliva y en el acto de besar segregamos sustancias como oxitocina, dopamina, serotonina, que son sustancias que nos llevan a tener un estado de placer, de felicidad, incluso que nos ayuda a nuestro metabolismo. Es decir, besar tiene mucho más beneficios positivos que negativos. Eso sí, con sentido común, hay personas que pueden tener algunos desequilibrios o algunas bacterias, en este caso, de las que no son muy positivas para la salud, pero ya nosotros desde la vista, pues, no sé, un herpes que es muy común, que dice, uy, el herpes se pega, sí, es verdad que se pega, pero realmente si la persona tiene una buena inmunidad, la persona que está besando, y más que una buena inmunidad, que no tenga un cierto fanatismo ante que se intercambian tantas bacterias, desde ese fanatismo con que las bacterias malas son muy malas, eso conlleva que la persona ya tenga predisposición a contraer ciertos desequilibrios y llegar incluso a adquirir esas bacterias somatizadas. Tenemos que tener una simbiosis a nivel de nuestras bacterias. Cuando hablamos de simbiosis es una buena relación entre todas las bacterias. Nosotros tenemos más bacterias que células tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, que lo importante es tener una buena relación con ellas. Dentro de las bacterias, cuando nosotros tenemos bacterias que se encargan también de ayudarnos en nuestros procesos tanto de digestión como de defensas. Cuando entra una bacteria exógena, es decir, un patógeno entra dentro de nuestro cuerpo y nuestras bacterias no lo reconocen, nuestro organismo hace como un efecto de defensa. Por ejemplo, puede provocar una simple diarrea o otros síntomas.
La forma que se suele utilizar generalmente es acudir a los antibióticos. Los antibióticos, obviamente, para consumirlos siempre tienen que ir prescribidos por un profesional facultativo. En ningún momento nadie debe de tomar ni antibióticos ni porque se lo recomiende el vecino ni la vecina, ni por voluntad propia. Es decir, los antibióticos están para cuando es necesario y siempre y cuando sea recomendado por un médico o un profesional pues, facultativo experto en la materia. Cuando un organismo tiene esa capacidad de reconocer a un patógeno es porque tiene un buen sistema inmune. ¿Cómo se alcanza? Un buen sistema inmune. Para tener un buen sistema inmune la persona debe de tener una buena estabilidad emocional. Segundo, debe de tener una buena alimentación y una buena bioquímica en su organismo. Tercer punto, debe de vivir pues, en una armonía tanto en el trabajo como en su casa y sobre todo con la naturaleza. Ahí tenemos unos parámetros que son importantes y básicos para que el organismo esté o tenga un estado inmune pleno y lleno de salud. La vida sana está muy de moda últimamente y parece ser que esta vez no es una moda pasajera. Especialmente en los medios sociales se nota un incremento de noticias sobre comida, las cosas que no deberíamos comer y recetas con alimentos que sí deberíamos comer. Javier Luque nos cuenta sus experiencias con la nutrición y cómo ha llegado a ser un chef y profesor en el tema de la alimentación vital. Vamos a hacer una leche de almendra y así aprovechamos un recurso que muchas veces nos llegan almendras de sobra, ¿no?, de la cosecha del año, ¿no?, y cuando llega el verano pues o se echan a perder o ya no comemos tantos frutos secos. Pero de esta forma vamos a ver una forma deliciosa de tomar la almendra en verano también, fresquita y súper nutritiva. Y luego vamos a hacer también una crema de cacao y avellanas en plan Nutella o nocilla, ¿no? Para la leche de almendra vamos a utilizar almendras que se han puesto en remojo previamente, una noche anterior o 8 horas también, ¿vale? Luego, para que alcance el punto de azúcar que estamos acostumbrados, del azúcar blanco, le vamos a añadir 12 dátiles que no se han puesto en remojo ni nada, solo se le ha quitado el hueso, ¿vale? Un poquito de canela en polvo y un poco de cáscara de un limón, ¿no?, para darle un toque así más refrescante y veraniego. 1 litro de agua y luego un elemento importante es una gasa cristal, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en cualquier tienda de tejido. Lo ideal es cortar un trozo que no necesitemos hacer como una bolsa o algo, porque las costuras podrían acortarle la vida del producto. Importante, pues la gasa cristal, como es sintética, pues fácil de lavar y además no va a dar problemas por estar en contacto con alimentos orgánicos vivos, ¿no?, y humedad. Porque un tejido de algodón y tal, pues nos puede parecer a lo mejor lo más natural, ecológico del mundo, pero también puede ser un foco de hongos y bacterias que no lo necesitamos en la leche. Para empezar con la leche, vamos a colocar las almendras que hemos puesto en remojo, que es como una taza de las almendras una vez puestas en remojo. Vamos a poner un poco, o sea, un poco más de media taza, como 3/4 de taza de almendra seca, y al ponerla en remojo se va a convertir en una taza y un poquito, ¿vale? Para que tenga bien de consistencia. Esta leche de almendra no tiene nada que ver con la leche de almendra que compramos, que muchas veces saben a almendra amarga, ¿no? Aquí tiene un sabor espectacular. Bien, vamos a añadirle los dátiles. Esto por aquí. Y un trocito de la ralladura de limón. Ni que decir tiene, pues eso, que como vamos a utilizar la piel, pues que el limón sea ecológico, porque normalmente las toxinas las acumulan los productos en las pieles, y luego también que no tenga barniz. Aquí en Coín, pues bueno, es bastante fácil de conseguir, pero para mucha gente
lo más parecido que tiene es eso, es un limón de supermercado y suelen venir ya con el citrosol, es el producto barniz que le ponen para aguantar la humedad y conservarlo. Y entonces lo que vamos a hacer, yo voy a utilizar un robot de cocina, pero realmente no es necesario, esto lo podemos hacer con una batidora también. Lo único importante es que vamos a poner el mínimo de líquido posible al principio para que la máquina pueda dar toda su potencia. Si ponemos el litro de golpe, pues lo que va a pasar es que es mucha materia a remover, mucho volumen, y entonces la potencia de la máquina también disminuye, ¿no? Entonces, pues eso, nos andamos listos haciendo primero la pasta para que se quede bien molida la almendra, el dátil y el limón. Ahora voy a hacer un poco de ruido. Simplemente un pincho, esto es al gusto, ¿vale? Sin canela también está deliciosa, o podemos ponerle un poco de cardamomo en polvo, ya las alternativas son múltiples. Las filtramos eso con la tela cristal, con la gasa cristal, porque si no se nos quedarían los grumitos que se pegan así a la campanilla y tal, y no es agradable en plan textura, ¿no? Importante que cuando cortemos el trocito, pues que de tela, pues que sea bien grande. Yo en este particularmente lo tengo un poco justo, pero bueno, vais a ver que tampoco es problema. Lo importante es que le demos un giro para que no vaya a salir nada, y ya entonces pues pasamos a ordeñar sin sufrimiento. Vamos con la siguiente parte de la merienda sana que estamos haciendo hoy. Aquí tenemos las avellanas, que son avellanas de Coín, ¿no? Que también es un producto que bueno, pues que no hay mucho, pero realmente son de una calidad excepcional, ¿no? Las avellanas simplemente pues las hemos tostado, que para tostarlo tienes dos opciones, ¿no? Puedes en una sartén sin aceite, moviéndolas de vez en cuando, o también si estás haciendo alguna preparación en horno y ya lo tienes caliente, pues puedes meterla a 180 grados 15 minutos exactos y te salen también tostadas perfectamente. Una vez que se han enfriado, pues un truco para quitarles la piel, la pones en un escurrepasta y la vas masajeando, ¿no? De esta forma, al hacer fricción entre ellas, se va desprendiendo la piel y por los huecos del escurrepasta pues te libras de ella fácilmente. Pero vaya, que si tienes la piel tampoco pasa nada, porque al fin y al cabo es fibra no soluble y que le va a dar ritmo a tu digestión. Entonces ponemos las avellanas primero y las molemos. Igualmente aquí uso Thermomix, pero un molinillo de café o la batidora con la aplicación de picadora de carne, por ejemplo, pues también vale, ¿no? Simplemente procesarlas. Y ahora pues la dejamos bien fina, bien molida. También un truco para que el sabor de la crema de avellana sea espectacular es tostar tú mismo la avellana, porque si lo haces con la avellana recién tostada, fría ya, pero recién tostada, es cuando le sacas el aroma al aceite bien potente, ¿no? Que es un poco lo que se busca en una crema de avellana, que sepa avellana. Bien, eso por ahí. Y ahora vamos a batir el dátil. Como el dátil ha sido puesto en remojo con 2 horas de antelación suficiente, normalmente no necesitaría mucho líquido, ¿no? De hecho,
Si ves que necesitas un poco de líquido, pues aquí está el agua del que hemos puesto en remojo el dátil, el agua que queda, la usas, y si no, te tomas esto que está delicioso, es como beberte un dátil bien maduro, ¿no? Entonces vamos a poner también las cucharadas del cacao en polvo, que el cacao es una semilla de la cual siempre se suele moler, ¿no? En las formas en las que estamos habituados a verlo, y se extrae de él la grasa, ¿no? La manteca de cacao, que es blanca. El polvo que queda es lo que es el cacao en polvo. El chocolate es la mezcla de ambos, porque es una grasa que solidifica en frío, pero sería blanca, y el cacao es lo que lo que es el polvo, es lo que le da el color, ¿no? Claro, como aquí estamos utilizando solo el polvo, es lo que se llama cacao desgrasado, porque se le ha quitado la grasa en el proceso ese de molido, ¿no? Entonces ponemos 3 cucharadas. Esto también es algo que depende de lo amante del chocolate que seas, pues puedes poner más o menos. Que vas a hacer la crema de avellanas y cacao para niños, pues bueno, como sabéis, el cacao tiene también una cafeína, ¿no? No es cafeína, pero es un tipo de cafeína también. Y entonces no es muy recomendable dar mucha cantidad de un chocolate que sea bien puro a niños, ¿no? Porque tienen su sistema nervioso formándose, y esto es algo que altera el sistema nervioso. Entonces podéis utilizar el truco de poner una cucharada de harina de algarroba y las otras 2 de cacao. Va a tener el mismo color y el sabor muy parecido, y bueno, pues una forma de tener una crema de cacao más respetuosa con el sistema nervioso. Y ahora pues simplemente vamos a mezclar la masa resultante de los dátiles puestos en remojo, batidos con el cacao, con la avellana molida finamente. Como veis, el dátil aporta tanto el azúcar como la textura, la base, ¿no? Lo que utilizábamos, la grasa, ¿no? Como base en la convencional que estamos habituados a ver. Pues esta es eso, sin grasa, sin azúcar refinado, porque bueno, el dátil tiene azúcar, pero no se ha aislado la sacarosa del resto de minerales y elementos, ¿no? Sino que es un azúcar íntegro, ¿no? Un azúcar que tiene el magnesio, el manganeso y el calcio, el boro que necesita el cuerpo para utilizarlo, almacenarlo. Entonces no te da un pico de azúcar tan alto como el caso de los azúcares refinados. Vamos a mezclar. Con todos los elementos de la merienda listos, ahora viene la mejor parte, que es disfrutarla. Aquí tenemos la leche. Simplemente deciros que esta leche pues nos aguantaría, en la forma que está hecha, refrigerada, lo suyo es consumirla como mucho en 2 días. ¿Que queremos guardarla más? Pues entonces tenemos que tener el siguiente truco. Deberíamos de cocinar la almendra molida con el agua y los dátiles también, y entonces dejarla enfriar, batirla y colarla. De esa forma, a través de la temperatura, la estabilizamos y ya nos duraría hasta 5 días en la nevera. Y con la crema de dátiles pasaría exactamente lo mismo. Si queremos utilizar el dátil como edulcorante, también necesitaríamos hervirlo para estabilizarlo, porque como lo hemos puesto en remojo y el agua pues H2O, ¿no? Tiene mucho oxígeno, entonces al penetrar en las moléculas del dátil pues le aporta demasiado oxígeno y lo oxida y lo fermenta, ¿no? El oxígeno pues con la acción con el azúcar, pues eso, es el medio ideal para la fermentación. Y entonces pues aquí nos queda esta estupenda merienda
con una crema de avellanas de Coín, sin grasa, sin azúcar añadido y esta súper leche. Así que, buen provecho. Pues lo que venimos aquí a comprar verduras y a comprar productos naturales, simplemente, porque otra cosa no queda, lo que comemos somos, ¿no? Bueno, intentamos cuidarnos, sí, la verdad que sí, intentamos comer sano, lo que pasa es que la vida que llevamos hoy en día tan sedentaria con el trabajo y eso, pero nos cuesta, pero lo intentamos. Que si hago algo especial, lo intento. Por ejemplo, venir cada domingo aquí a comprar pues fruta, verdura, que sabemos que es mucho mejor que la podemos, más ecológica, digamos, que la que podemos encontrar por Málaga. Come poquito, no come mucha pringue, bebida tampoco, poquillo. Comida, lo llevo a intentar lo mejor posible, la dieta y tal, y deporte también, pero ahora como estamos así estudiando, yo tengo que hacer este año la selectividad, pues tengo menos tiempo, pero también. Intento comer moderadamente y eso, no hago ejercicio, pero bueno, intento comer poco y saludable. Andamos mucho y bueno, el deporte, como yo también estoy metido en el mundo del baloncesto, aquí en Coín llevamos entrenamiento, pues algo se contagia, sí, algo hacemos. Dieta mediterránea, pero fundamental verduras sobre todo, y carne muy poca, y pescado también me gusta mucho. Pues un poco lo mismo, quizás un poquito más cantidad, camino, como voy con el peque, pues caminar bastante y hago un poco de ejercicio también en casa. Y eso, intentar alimentarme bien, sobre todo no comer comida basura. He hecho toda mi vida de deporte, ahora sigo intentándolo, con menos tiempo para hacerlo, pero también hacemos un poco de deporte. Caminar y bueno, alimentarme debidamente, sanamente. Bicicleta, buceo y una cosilla así. Andar también bastante. Seleccionamos mucho la comida que compramos, los productos ecológicos, los productos frescos. Yo elaboro mucho la comida en la casa, no compramos comida precocinada y practicamos el deporte en la medida de lo posible, diariamente, unas veces más y otras veces menos, fundamentalmente eso es lo que hacemos. Yo hago deporte a diario, sí. Básicamente, y como comida casera y básicamente eso es lo que hago para cuidarme. No fumo, no bebo, no tengo hábitos malos, por lo tanto creo que me cuido.